Gente, vamos a sumar a este análisis al defensor del pueblo de Río Cuarto, al doctor Ismael Ring. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Pablo. Buen día, Mercedes. Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto estar acá por un tema tan delicado, pero angustiante, ¿no? Un tema, vos recién lo decías, Pablo, la situación de amparo permanente, un amparo que no termina más y que muchas veces esas acciones de amparo que tienen que incoar las familias, digamos, meter en la justicia a la familia, llevan años hasta que se resuelva el fondo de la causa. Pero mientras tanto, cuando necesitan los audífonos, hay que hacer la petición, llevar la documentación a la justicia. Si necesitas el medicamento, lo mismo. Si necesitas el traslado, igual. A eso que mostraban, vos fíjate, a esos números nos está dando, si lo multiplicás por los días hábiles, ya tienen una semana más o menos esos números, nos entran 2 o 3 reclamos por día de esta naturaleza. Cuando nosotros... Es muchísimo. Cuando uno dice 2 o 3, son 2 o 3 historias de familias que no logran tener una cobertura adecuada para la salud, ¿no? Hay que sumarle la cuestión vinculada a las pensiones de personas en situación de discapacidad, una situación también que se agrava, que todos la conocemos, que se ha visto agravada, que tiene que ver con los tratamientos de las personas en situación de discapacidad, con los traslados, con las coberturas. Pero quiero hacer notar un tema, Pablo. No existen los órganos de control. Toda esta casuística llega a la Defensoría, pero debería llegar a la Superintendencia de Servicios de Salud. La Superintendencia de Servicios de Salud tiene sede en Córdoba. Pero eso es un nombre muy pomposo. ¿Qué es la Superintendencia? Bueno, ¿Dónde está, es un organismo autónomo, independiente, que tiene que velar por el cumplimiento de las obras sociales. Pero fíjate, ¿Y eso está acá en Río Cuarto? No está en Río Cuarto, está en Córdoba, pero hoy, con la digitalización, supuestamente debería facilitar. Claro, todo virtual. Justamente hablaba con la mamá de Emma, y fíjate la problemática. Ella presentó su reclamo ante la superintendencia, pero se lo devolvieron. Le dijeron no, que tiene que presentar tema por tema. No, claro. Bueno, es imposible. Nosotros terminás bajando los brazos y nosotros instamos a estos organismos de control para que se hagan cargo de estas cuestiones, para que den respuesta. Le decimos a la Superintendencia de Servicios de Salud que la gente está pasando muy malos momentos frente a un sistema de salud que se colapsó antes de la pandemia. Lo decíamos, un sistema de salud que tiene una tensión permanente. Esto de los amparos, esto de la falta de cobertura, es permanente. O sea que ahí en la superintendencia no les dan respuesta. Llega a la Defensoría del Pueblo con su reclamo. ¿Y qué pasa, Ismael? ¿Qué se puede hacer? Mira, Mercedes, nosotros hacemos lo siguiente. Cuando vemos que el caso no es urgente, no se trata de una cuestión de vida o muerte muchas veces. Me imagino. Tratamos de entrar en un diálogo con la obra social para que acceda a la cobertura que ya está estipulada por la ley. Claro, no están pidiendo nada fuera de lugar. No. O sea, es lo que dice la ley que deben hacer. Exactamente. Pero cuando vemos que la situación es urgente, tratamos de trabajar de manera directa con la Defensoría Pública. La Defensoría Pública Federal trabaja muy bien. Hay que recordar que casi todos los temas de obras sociales, excepto lo de APROS, va por la justicia federal. Entonces, las personas llegan angustiadas sin saber que tienen que contratar un abogado, el proceso de contratación de un abogado, ir a un estudio jurídico, y muchas veces en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza, en situación ya de un desgaste económico, porque se han tenido que hacer cargo de lo que la obra social o de lo que la empresa de medicina prepaga no cumple. Entonces la Defensoría Pública toma ese rol e inicia los amparos muchas veces. Pero es como decíamos, Pablo, es una cuestión estructural ya, porque todos sabemos que frente a una situación de gravedad tenemos que hacer trámites y nos ponen trabas burocráticas para dilatar, demorar. En esta situación inflacionaria también toman ventaja porque termina siendo un tema financiero y económico. Claro, pero estirando también. Hay un dato. Hay un dato. Efectivamente. Fíjate, son financiadores del sistema de salud. O sea, que lo recuperan, digamos, las prestaciones de tercer nivel. Hay programas nacionales que las obras sociales y la prepaga recuperan esos fondos. O sea que ni siquiera son ellas las que lo tienen que pagar. Pero ¿qué pasa? La cadena de recuperación de fondos está todo tan dilatado que evidentemente
Bueno, como te decía, el sistema de salud viene tensionado hace muchísimos años en Argentina. Prueba de ello es lo que está pasando post pandemia hoy en la salud pública. Prueba de ello es esta situación que están pasando Georgina como mamá de Emma, pero muchísimas familias, mamás y papás que se enfrentan a esta burocracia muy poderosa. Esto también hay que decirlo. A esta burocracia muy poderosa de lo que son las obras sociales de la prepaga, donde una persona con un familiar enfermo se tiene que sentar en un mostrador a suplicar. Claro. Y muchas le veces den hemos algo. avanzado en suplicar. normas, en leyes. Pienso, por ejemplo, en la ley de diabetes. Y Nidia Farah que nos dice, mira Pablo, hoy tenemos la mejor ley posible, pero en muchos casos hay que peregrinar para que cumplan con la insulina. Entonces te encontrás con ese dilema, ¿no? Que hemos avanzado en derechos, pero en la práctica el sistema hace agua por todos lados. Sí, sí. Pero Pablo, es esto que No te se cumple. refería. No hay sistema de control. Claro, No hay ahí sistemas de control a los cuales pueda llegar la ciudadanía de una manera llana, tranquila, de decir, mire señor, llegar a un mostrador, aunque sea virtual, de la Superintendencia de Servicios de Salud y decir, esta obra social, esta empresa de medicina prepaga no me cumple, este prestador no cumple, y tener un proceso sancionatorio. O sea que realmente Vamos es un drama. a darle es un continuidad drama. a este tema, porque el de la salud, el de las obras sociales hoy es central, es uno de los grandes debates que tiene la sociedad de cara a esta realidad económica cada vez más compleja. Doctor, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. El doctor Ismael Rins, a partir del caso de Emma, bueno, cuántos mensajes que nos van refiriendo a los múltiples incumplimientos y en situaciones a veces gravísimas. Nos contaba la semana pasada una mujer que padece cáncer y que tiene que estar sistemáticamente reclamando Pidiendo lo que medicamentos. corresponde. Bueno, una situación dramática.